Déjame en estos momentos saludar en vivo y en directo vía telefónica a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, muchas gracias por su paciencia. ¿Cómo le va? Muy bien, Vicente, encantada de escucharlos. Oiga, pues tantas cosas que abordar con usted, tantas noticias que han circulado, tanto debate. ¿Por dónde le entramos en este martes, doctora? Pues mira, Vicente, yo creo que hay muchos temas de coyuntura que son muy interesantes, pero que sí vale la pena empezar a verlos. Yo no digo que se pueda hacer de una sentada, ni mucho menos, pero como algo más panorámico que permita entender algunas coordenadas que yo creo que en la vorágine del día a día, pues nos quedamos en eso, y en que sí, qué dijo, si tú quieres el presidente, qué le preguntó el periodista, cómo se replicó en las mismas redes, cómo se retoma por los medios, y ahí es donde estamos atorados todos los días. Y es una dinámica que, bueno, es parte de la política misma, pero a lo mejor es muy perversa y no nos permite también brincar un poquito más. Entonces, yo te propondría que algunos de estos temas que vale la pena analizar, los veamos así un poquitito más panorámicos, o por lo menos intentar empezar a darle una visión más desde arriba, porque yo creo que estamos en el medio del huracán, Vicente. Por ejemplo, estas manifestaciones feministas que nuevamente dejan pintas al frente de Palacio Nacional, estos pedidos para una estrategia puntual del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el análisis de muchos que tal vez se ha rebasado al presidente Andrés Manuel López Obrador por estos problemas. Yo pregunto, ¿es el presidente rebasado o es un poder judicial que no ha hecho su chamba? Porque una y otra vez he escuchado a estas mujeres decir, cuando hemos denunciado, hasta nos han ridiculizado. Cuando hemos levantado la voz, nos han callado. Ahora es al presidente Andrés Manuel López Obrador al que se le pide esta estrategia puntual para ir contra la violencia de género y contra el feminicidio. Deme su opinión, deme su panorama sobre esta situación que ya ha ocupado en diferentes días la mañanera, que ha ocupado las calles, que ha ocupado la opinión pública, doctora. Sí, Vicente, pues claramente tú lo mencionas muy bien, lo aclaras en el sentido de que el debate está ahí, en qué dijo el presidente, en que si está rebasado, en si claramente está respondiendo a una cosa de la coyuntura, porque las manifestaciones a veces muy fuertes, muy duras, las que se manifiestan claramente entre cuando vemos que se pinta o que la gente está muy molesta por lo que está ocurriendo, y digo, va más allá de la molestia, hay una furia. Fíjate que yo creo que estamos ante un tema que es estructural. No, querer verlo solo como la lucha de mujeres o la lucha de estos movimientos de feministas que implicaría, digamos, una toma de posición política frente al tema más estructural del patriarcado, francamente, o sea, hay que verlo así. Yo creo que incluso es más allá, y yo aquí voy a hacer una confesión de parte. Yo creo que también estamos ante un cambio generacional, Vicente, porque más allá de que sea una demanda o demandas en general, esta violencia de género, que no es el extremo de esta violencia, es obviamente el tema de los feminicidios, pero en esa escala, pues es la violencia cotidiana de la que hablamos en el tema que me digas, el tema de los que se atreven a retener a los hijos contra la voluntad de las propias madres, el tema de la violencia contra los niños en sus propias familias, donde sabemos muy bien que ocurre la mayor parte de los casos de niños abusados, donde toda la sociedad en sí acaba cubriendo, por ejemplo, el tema de la pederastia, que es tremendo en un país como el nuestro, la trata de niños y niñas y adolescentes. O sea, hay temas que son estructurales, y yo creo que la lectura desde solo la óptica de género le está faltando también el otro componente, y es generacional. ¿Por qué lo creo? Porque creo que los nuevos grupos, los nuevos adultos, vamos a decirlo así, los nuevos adultos y adultas, que están impugnando de manera muy agresiva, muy directa, muy contundente a la figura presidencial. Olvídate de la persona en sí. Digo, es obvio que detente el poder es el presidente López Obrador, pero es esa imagen, ¿no? Es pegarle, es decirle a esa figura directamente, pues que no basta lo que se está haciendo, él como representante además del Estado mexicano. Bueno, lo interesante es que
yo creo que rebasa lo que fue el propio movimiento y la demanda de los grupos también fuertes, también duros del feminismo, que tal vez fuimos, obviamente me incluyo acá, complacientes hasta cierta forma, bueno, ganando espacios que en su momento y en esas generaciones, si tú quieres, del siglo pasado, vamos a decirlo así, pues se abrieron espacios para estar hoy hablando aquí, para tener lugar en los consejos, digamos, en esta que se llama equidad de género, pero que era un paso indispensable, pero es claro que no basta. Es claro que ese fue un nivel que tal vez ya es no solamente insuficiente, sino se vuelve hasta, si tú quieres, ingenuo, porque ¿de qué ha servido estructuralmente hablando ese cambio para revertir no solo la violencia, decía yo, extrema, sino la violencia cotidiana? Parece ser que en algunos casos la ha vuelto incluso más dura. Entonces, estamos ante un cambio que ya no es cosa de que si el presidente entiende o no, o a veces dice algunas cosas que pueden sonar demasiado elementales, ¿no? Bueno, pórtese bien, bueno, no hagan eso. A ver, estamos hablando de que es evidente que eso no resuelve nada, pero es evidente también que la demanda no tiene contrapeso. La demanda es mucho más dura y te digo, ni siquiera es porque sean mujeres o feministas en el sentido de la toma de poder, digamos, político, de posición política frente a todo la cuestión del sistema. También es generacional. Se atreven a decir cosas, demandar, y ya no con un tono suave, y tal vez no gusta, pero lo que es evidente es que están rompiendo con muchos de los lugares comunes que teníamos hasta ahora, incluso entre grupos que han sido muy movilizados en otros momentos. Entonces, digo, porque están en el poder, yo te lo digo, está igual de rebasado en ese sentido, pues quienes son mujeres hoy en el poder, pero que son, esto que te digo, digamos, con la mentalidad del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque así fuimos criadas, Vicente, y aunque ha habido una ruptura, pues estas nuevas generaciones vienen a decirnos no, vamos un paso más adelante. Entonces, lo estructural es, creo que estamos frente a una reivindicación de género fuerte, estructural, pero también generacional, y eso nos cuesta mucho trabajo a todos, y yo creo que hay momentos en los que es más importante, más que tratar de hablar de que si el presidente dijo, no dijo, si estuvo bien, si se quedó blandito, si se quedó en un plano así como muy de inocencia, muy elemental, la respuesta, nos gustó, no nos gustó. Ahí el punto es, ¿qué se está demandando y por qué tampoco las mismas mujeres, porque han sido muy criticadas, por ejemplo, autoridades que están en puestos de poder central para el tema de mujeres, ¿no? El tema de mujeres, el tema también de algunas fiscalías donde las representantes son mujeres, gobierno de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que te digo, estamos ante una ruptura también generacional que incluye hombres y mujeres, no nada más en este caso mujeres. Yo creo que por ahí podríamos empezar a tratar de entender mejor los cambios que no son solo de discurso, sino son profundos y estructurales y plantean un nuevo escenario para todos y que hay que empezar a escucharlo con mucho más calma y más a profundidad, dicen. Pues ojalá que haya más diálogo, ojalá que se logre esa estrategia de la que tanto se le ha pedido al gobierno, esa estrategia puntual, pero que todos nos sentemos a la mesa en este debate que creo que ya es urgente y es necesario, y que no va, una situación que no va a solucionar un solo hombre con un manotazo en la mesa. Creo que si lo entendemos desde esa perspectiva, deberíamos de aceptar que todos tenemos una responsabilidad en el problema y en la solución del problema, doctora. Así es, y simplemente añadir, Vicente, lo que sí doy el crédito es que más allá de la generación a la que se pertenezca, si no estuviera hoy el grupo en el poder, que digamos representa al presidente, pero que es un grupo, por favor, dejemos de pensar todo en la imagen solo de un personaje que a lo mejor acapara los reflectores, no está con esta misión de atraer hacia sí, y bueno, caemos, porque al final de cuentas es la referencia, pero si no estuviera él, ese grupo, esa propuesta, esa digamos, aventura de decir cambiemos lo que hemos tenido hasta ahora, tampoco el diálogo se estaría dando así,
Eso que quede claro, porque antes tuvimos un presidente, pues podríamos decir joven, ¿no? O sea, por lo menos más joven que López Obrador. Hubiéramos pensado que jóvenes, modernos en sus ideas, nadie se va a poder olvidar de ese grupito que rodeó en su momento a Peña Nieto. ¿Y qué resultó? Dinosaurios como los de los años 20, 30 o 40, o sea, del siglo pasado, ¿no? Entonces, aguas. Me refiero a generacional también en un sentido estructural, también en este cambio de época que no es una cosa solo de la edad, sino también de dónde te estás parando en la vida. Y ahí es donde, bueno, si no estuviera esta propuesta, tal vez tampoco habría el diálogo sin que eso implique resolver, sino por lo menos darle entrada al diálogo, al debate y a ver, inventar juntos qué es lo que queremos, porque no está fácil, ¿eh? Oiga,